¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, el querido Tito, el querido Dalton, Kayak, bueno, montón de amigos, Gastón Montenegro, Adriano Track, Facundo Faraone, Fernando Asame, está el amigo Sergio, montón de amigos que siempre digo lo mismo, que ingrato soy con Jorge, por ejemplo, con FRR, montón de amigos que están siempre comentando, siempre aportando, siempre participando, y a veces uno es un poco ingrato, como por ejemplo con el amigo Alejandro de España, como con Rubén, con Manuel, con el querido amigo Gustavo Pasaro, un montón de amigos que están siempre comentando, aportando, como dije, y uno en la vorágine de la charlita se olvida. Pero ya me voy a hacer la listita nuevamente y los voy a saludar. A la gente que le molesta esta presentación, como me lo hacen saber, yo el agradecimiento lo voy a tener siempre porque verdaderamente el día que no hay charlita, al otro día se comunican o comentan en un video anterior qué pasó que no hubo charlita, todo bien. Yo muy agradecido con esa gente que verdaderamente se siente el aprecio sincero. Nada más valorado de este lado que eso. Bueno, el canal cuenta con la colaboración, con la coparticipación. Si pudiésemos hacer un duplex, un compartir pantalla, compartir video, bueno, lo haríamos con el querido amigo Gregorio, o lo mismo con el querido amigo Miguel. Pero bueno, siempre está en el canal del querido Gregorio. Cuando acá surge alguna curiosidad, alguna duda, el amigo recoge el guante, hace un video y bueno, queda conformada la yunta. Lo mismo que el querido Miguel. Miguel tímidamente está comenzando a subir a su comunidad algunas cuestiones, algunas cosas que verdaderamente me encanta ver. Miguel es una persona técnicamente impecable, la verdad que da gusto tener gente así. Así que bueno, hechas las formalidades, hechas las presentaciones, vamos a poner un poquito en contexto, dado que por ahí ayer no hice charlita, de hecho hice charlita, la subí, me quedó en revisión. Cuando se libere se va a liberar 2 o 3 veces, así que bueno, no se asusten o bueno, no piensen mal si aparece 2 veces el mismo video porque las tengo en revisión. Esperemos hoy no sea el caso. Voy a intentar replicar más o menos el contenido que había desarrollado, más las novedades de hoy. Bueno, habrán notado que el otro día, ayer, subí mi indignación ante la rotura de una herramientita, un chiche, pero que bueno, son herramientas de precisión que por ahí a uno le gusta tener a modo chiche, como ya dije. Estoy hablando del cincel, devenido por quien les habla en cincelcito de la marca del abuelo, que lo tengo acá, está doblado como un boomerang. Quiero que sepan que, bueno, esto pasó con este martillo, porque no se hicieron esperar los comentarios del índole: ¡le viste con la de 2 kilos! ¡Vos odias la industria nacional! ¡A vos te banca Inco! Bueno, y así millones de cosas que uno ya está cansado de responder, nada. Yo posicioné el cincelcito, le di un golpecito, le di dos y sentí como que se ablandó la situación. Cuando miro, estaba en este estado. Bueno, quiero que sepan que acá en mi taller hay, de hecho, están desde el video que hice anoche, las distintas posibilidades que tengo acá en el taller para evitar
utilizar, cosa que no lo van a ver en mí, utilizar un destornillador a modo barreta, a modo cortahierro, a modo cincel, a modo palanca. No está en mi esencia, no lo van a ver. Tengo muchísimos elementos, cinceles, pequeñas palanquitas, pequeñas barretitas, que uno se va haciendo. Habrán visto que tengo una especie de yunque, es un pedazo de vía de ferrocarril, pero aguanta muy bien y como generalmente son hierros blandos, a los mazazos, con un poco de temperatura, uno se hace la herramientita, la gubia, el cincelcito, la herramienta para no necesitar pegarle a los destornilladores. Imagínense que yo hago un cambio de junta, de tapa de cilindro, y si lo hago como corresponde, lo que tengo que cambiar son los bulones, porque ya sufrieron estiramiento. Entonces esos bulones me quedan y ya tengo 10 bulones de distintos largos, de distintos espesores, para hacer esa herramientita. Esto era un chichecito que me quise comprar. Algunos me cuestionaron si no había notado la falencia de la herramienta. Bueno, hasta ayer tenía... Que la tengo acá en el suelo, permiso. Bueno, hasta ayer, cuando la compré, con la promoción que tiene, esto viene acá, obviamente, la fundita. Yo ya herramientas el abuelo conozco. Habrán visto en el canal que no son excelentes mis devoluciones sobre las herramientas el abuelo. Vamos a hablar un poquito también de las herramientas que tengo, de la marca el abuelo, y dónde para mí fue el quiebre. Yo cuando vi esto estaba en un exhibidor donde había de distintas medidas, obviamente. Esta es la de 1/4, que bueno, dice Industria Argentina. Uno al leer eso ya en otra época lo catapultaba a pensar que todo iba a estar bien. Cromo, molibdeno, vanadio. Bueno, con esa aleación hubiese esperado que esto se parta, que esto se astille, se melle, pero que no se doble como una banana. Quiero que sepan que, si bien nunca fui fanático de el abuelo, y ya me vino defraudando desde hace un tiempo a la fecha, me ha pasado con una cinta de destapa cañerías, color verde, la clásica. La compré en una destapación que tuve que hacer, donde la que yo llevé era muy grande, estaba pensada para otra situación. Yo llevé una herramienta para una situación, tuve que salir a una ferretería a comprar. Bueno, compré una de la marca del abuelo, la pasé, destapé, quedó como marcada con distintos pliegos, pero la herramienta se pagó sola y siguió cumpliendo funciones. La segunda destapación que yo hice con esa herramienta, quiero que sepan que me salió bien de casualidad, dado que yo la iba pasando, sentí la llegada de la cinta a la obstrucción, empecé a empujar, a hacer las maniobras de destapación, no les voy a explicar cómo se hace, todos lo saben, y en un momento sentí como que se dio y le daba, bueno, listo. Cuando pasó una longitud que yo calculaba que ya tenía que estar dentro de la cámara, no había llegado nada, no había llegado la cinta, pero sí había destapado. ¿Qué había pasado? Todos dirán, bueno, Tano, te solucionó el problema, te solucionó 2 de las reparaciones. Si en la primera ya estaba paga, la segunda la podías haber tirado. Claro, que fue lo que hice. ¿Qué pasó? Empujó el bolo fecal, que acá en el top 5, vamos a decir alguna palabrita en inglés, en el top 5 de las destapaciones extremas que hice,
el número 1 es el nacimiento del chorizo ese que, bueno, quedó para el recuerdo. No sé en dónde estará ese video, pero no tiene desperdicio. Bueno, la cinta empujó al bolo, hizo que el caño se descargue dentro de la cámara, logrando yo la destapación, pero la cinta no salió nunca. ¿A dónde fue a parar toda esa cinta? La cinta se fue como doblando dentro del caño y la saqué a tirones. La saqué a tirones y quiero que sepan que una parte no salió. La tuve que mutilar y dejarla muerta dentro de la cañería. Esperando que con el paso del tiempo, el correr del agua, el correr de lo que corra por ahí, la empuje un poquito más adelante. Sí, sé lo que están pensando muchos. Eso es perfecto para que se tape a cero de vuelta y tengan un problema grande por tu culpa. Sí, por mi culpa y por culpa de una herramienta de pésima calidad. No ha pasado, no ha pasado. He ido a ese domicilio por tantísimas otras tareas. Todo sigue funcionando bien. La cinta debe seguir ahí adentro, obviamente. Pero quiero que sepan que las herramientas marca el abuelo de hoy en día, si valoran mi palabra para una devolución sobre una herramienta, no la compren, no vale la pena. He visto en el canal del amigo Gregorio, querido amigo Gregorio, que tiene este tipo de juegos de llaves Allen. Quiero que sepan que yo también tengo algunas herramientas, el abuelo, de las cuales, si bien no me siento orgulloso, porque no son para jactarse, pero cumplían su función. De hecho, ya de movida, todos saben que este tipo de multiherramientas o multillaves no me gusta, pero son llaves Allen en pulgadas y para los service de gas se utiliza mucho la pulgada. Entonces, con el paso de los años, se ha transformado en una herramienta fiel. Que bueno, en la actualidad sería muy parecido a esto y tantos otros que tengo dando vueltas acá en el taller, como por ejemplo Red Line, Ruhlman, bueno, montones de las denominadas navajas Allen. Pero bueno, quiero que sepan que hubo una época en la que más o menos fue respetable. Por ejemplo, la época de estos destornilladores. Este destornillador es del año 95. Lo compré junto a dos destornilladores perilleros. La gente que es de acá, de Aedo, no me... tiene que hacer memoria. Y si hace memoria no me va a dejar mentir. Estamos hablando del año 95. En Gaona estaba la mano rápida y la mano y contramano rápida, no estaba el Metrobús, y a la altura de Sanitarios Gaona, pero de la mano de enfrente, había una pequeña casa de materiales eléctricos, que creo que duró un mes. Son pocos los recuerdos que va a haber sobre ese tema, pero bueno, en las ventas que ha realizado, que calculo que fueron poquísimas, o tal vez le pasó algo al hombre, y por eso cerró, no sé, no lo desconozco, pero duró exactamente un mes. Yo he ido, porque me quedaba cerca para determinadas tareas, comprar materiales ahí, ya no estaba. Pero compré este destornillador, 6 milímetros por 100, venía nomenclado así. Observen el estado, o sea, sigue siendo fiel. Un Philips 6 por 100, que tiene que estar colgado en el listón. Un Philips 6 por 100, no era PH2, era Philips 6 por 100. Y dos destornilladores perilleros, que no eran en este acetato. Eran el plano era amarillo en PVC y el Philips en celeste,
compré esas 4 unidades que hasta la fecha, si bien no se destacan por espectaculares, pero ya han cumplido su tiempo. De hecho, el amigo Miguel, quizás algunos otros también recuerden, un ramillete de destornilladores que les regalé a todos. Un ramillete de 40 destornilladores, marca El Abuelo, que los compré de la mano de la bulonera Bomb, por intermedio de una señora que el marido era hacía corretajes, llamémosle, al interior, y bueno, falleció y había quedado un depósito. Bueno, compré 40 destornilladores largos así que verdaderamente no han servido para mucho, pero estoy tratando de visualizar si veo alguno o si ya me lo saqué de encima a todos, pero alguno que otro quedó dando vueltas de las unidades más fieles, digamos. Marca del Abuelo, yo hoy no voy a volver a comprar nada. Esto fue verdaderamente frustrante. Tengo que tener dando vueltas un cincel de este tipo de 5 octavos. Venía así, venía en un cartoncito con una especie de nylon sellado, y venía el cincel en 5 octavos, hexagonal en 5 octavos. Me parece que es exactamente igual al que mostró el amigo Gregorio. Amigo, fíjate si en el tuyo entra una llave estriada de 5 octavos, bueno, es esa. Es exactamente igual. Fíjate el estado de la funda de cortafierro, de tu cincel, en los años que hace que lo tenés, y fíjate el estado de esto en 2 martillazos. O sea, esto estaba sobre la curva y se explotó. Un desastre, un desastre. Pero bueno, como les dije, acá en el taller, me calenté, me calenté en serio. Fui a la ferretería y le dije, mirá, esto es lo que me vendiste hoy. No me devuelvas la plata, no me interesa, pero no sirve. Setano, bueno, yo esto se lo paso a quien corresponda. De hecho, no sé si lo iban a poder pasar a quien corresponda porque eran unidades que tenían ahí como ya polvorientas, como cuando aparece en alguna caja de pinza de la década de no sé cuánto. Pero, bueno, nada. Además, son chicos, son pibes con los que tengo muy buena onda y no. A ver si nos entendemos. Yo no soy un tipo que dice, mirá la porquería que me vendiste. ¿Qué culpa tiene el pobre ferretero? Pero estate pillo que esto no sirve. Esto no sirve. Y no es que le pegué con una masa de 2 kilos, ni tampoco quise sacar un rulemán de punta de eje de, no sé, Torino. Simplemente era un motorcito eléctrico que llegaría a 6 milímetros el eje, y quise correr el rulemán un poquito porque no me entraba el extractor. Y no me vengan que esto, que lo otro. Todos sabemos armar y desarmar un motor eléctrico. No me jodan. Como les dije al principio, cuando yo realizo un cambio de junta de tapa de cilindro, por citar algo, me quedan hierro, de hecho estoy en la construcción, me queda hierro de construcción, y yo elaboro cinceles o distintas herramientitas para no tener que pegar con destornilladores, bueno, nada, planchuelitas que necesito para determinada tarea, le hago filo, hierros, tengo puntos que he realizado a lo largo, esto era una válvula, puntos que he realizado a lo largo de la historia, y no, este punto fue mi primer punto de marcar. Lo hice con un pedacito de hierro de macizo, obviamente, de 10 milímetros por 10 milímetros, con algunos adornitos en la piedra, porque a uno le gustaba hacer ese tipo de cosas. Pero nada, ¿no? Fierritos con punta, que me quise hacer el semicheto, y bueno,
no ha salido como corresponde. La verdad, defraudado totalmente, pero no es algo que no haya pasado en otra oportunidad, queda en el olvido. Una lástima, porque no son regalados. Creo que lo pagué algo de 3 pesos. Que, bueno, hoy en día dirán, te quejas, 3 pesos, pagar. Con 8 me compré esto. Y sigue trabajando y ATR. Compré con 5. Compré esta hermosa genérica. Pues la tendrían que ver para poder apreciarla. Juego, el indispensable para que camine el gusanito. 10 pulgadas, 250 milímetros, pero ya la mostré en otro video, no vamos a andar repitiendo información, porque si no dicen, ya no sabe qué decir, muestra siempre lo mismo. Bueno, es lo que hay. La esencia del video de hoy era ordenar un poco el banco, porque créanme que he llegado a una situación de buscar una herramienta, no encontrarla, tener que agarrar otra que no estaba en uso, estaba en reserva, para poder seguir. Y estoy hablando precisamente de las francesas cortas, de las que no me han escuchado hablar hace un tiempo. Yo ya sé que los cansé con ese tema, pero a mí me han dado muy buen resultado y era una herramienta que se estaba necesitando, no había muy pocas posibilidades de conseguir. Bueno, ya todos sabemos, estaba tratando de recuperar este baldecito, por eso las maniobras y bueno, nada. Tengo estos 2 baldecitos que gentilmente me regaló el heladero que suelo ir los sábados. Cuando digo que fui a la heladería, bueno, los sábados todos saben que estoy con mis hijas, voy, compro helado para el postre, bueno, me regaló, me dice, usted que tiene el taller, por ahí le sirven, lléveselos, los baldes, qué sé yo, quédese tranquilo que a mí me sirven. Tengo que ordenar, clasificar herramientas, materiales, tengo un montón de cosas. Tengo mucho desorden en el banco estos días, y ustedes son testigos, no estuve trabajando mucho en el taller, dado que lo que es mecánica lo tengo al día. Estuve abocado más a los domicilios y a los trabajos de una duración, no digo prolongada, pero quizás llevan una semanita, o sea, 5 días hábiles, algunos 2 días más de la otra. Bueno, no sé si subí el contenido acá, la verdad ya no lo recuerdo, pero estuve haciendo desagües, estuve obviamente amurando dichos desagües, haciendo contrapiso, haciendo cerecita, encarpetando, dejando todo preparado a nivel para poder pegar las cerámicas. Bueno, estuve con movimiento. También estuve sacando presupuestos. Hay presupuestos para hacer 2 instalaciones de gas, una en caño de 1 pulgada y 3/4 en una planta alta. Bueno, hay que ver cómo la dibujo, porque el montante que va de planta baja a planta alta, que supera la altura de la losa, digamos, sale arriba del techo, está sano. Lo que está picado es la distribución. La idea mía es aprovechar todo el montante, poner un codo o utilizar el codo que hay hasta el nicho de medidor, porque ahí tienen, en ese tramo entre ese codo que les digo y el nicho de medidor, tienen una bifurcación a la casa de abajo. Tengo que sacar todo eso y poner un caño directo hasta el nicho. Bueno, desarrollar la instalación, que ya la verán en su momento, pero ahí es donde va a entrar en juego, donde va a entrar en toma de contacto esta y quizás alguna otra parecida. ¿Qué
¿No le tenés confianza, Guafo? ¿No le tenés confianza a la de Guafo? ¿No le tenés confianza a la de Guafo? Sí, le tengo confianza a la de Guafo. Le tengo confianza a la de Guafo, mi estimado ser primate o ser primitivo. Pero realicé, si bien para mí la herramienta, yo sé fehacientemente, que ha superado un haciendo fuerza en la vida real, y voy a responder dos cosas en este comentario que estoy haciendo. Si bien para mí ha superado el haciendo fuerza en la vida real, pero la voy a someter a otro. ¿Por qué? Porque el chico que me estaba grabando, yo generalmente un haciendo fuerza en la vida real lo desarrollo entre 5 y 10 minutos, haciendo y dándole y dándole y dándole. Y fue así. Pero no podía pretender que esté el chico 10 minutos, listo. Yo internamente sé que la llave se la aguanta. No se ha doblado, no la estamos peritando en este momento. ¿Por qué? Porque no doy por válida, más allá de que yo sé que es así, no doy por válida ese ensayo, como diría gente avesada. Pero bueno, ya va a ser sometido a otro. Y otros me han comentado que quizás, porque vino una oleada de, calculo, 15 personas nuevas, ha comentado, ¿no te sería más fácil usar una Stilson? ¿Una Stilson o 242? Sí, capaz que sí, capaz que no. El tema es que estaba haciendo toma de contacto con llave para el caño de 1,5 Wattfall. Entonces, eso es con lo que yo lo tenía que aflojar. Y salta otro y dice, eso vos lo calentás y en 5 segundos lo sacás. Sí, ya sé, pero la toma de contacto es justamente cuando todo está fuera de tu dominio, fuera de tu control, fuera de las opciones lógicas y de los pasos a seguir. Llevo el soplete, lo caliento hasta que se pone color cereza y seguramente lo voy a aflojar, no digo con una pico del oro para no hacerme el pedante, pero lo voy a aflojar mucho más fácil. El día que esté probando Stilson, que dicho sea de paso, soy un enamorado, ya se puede decir, porque el que pone el billete soy yo. Y me puedo dar el gusto de decir que soy un enamorado de las Stilson, de esta línea de Total, al menos de esta camada, cromo molibdeno. Al menos de esta camada de Stilson de Total, que dicho sea de paso, va a venir el proveedor, calculo que el jueves. Mañana jueves, calculo que mañana va a venir el proveedor a traerme un par de cositas de Total y un par de cositas de Entop. Hadever ya no hay demasiado para pedir, lo que sí le dije que me traiga las dos cartucheras, que quiero ver qué pasa, quiero ver qué onda, quiero que compitan Cat Kit y Hadever. Pero bueno, nada. Eso va a pasar mañana. Pero son Stilson que verdaderamente se la bancan. La verdad que yo las he sometido a situaciones que por ahí tengo acá una especie de barral y cuelgo las llaves. No es que las tiro ahí ya. Las he sometido a situaciones quizás un poco por encima de sus capacidades y han cumplido. Las herramientas han cumplido. La verdad, muy contento con eso. Por otro lado, bueno, ya hablamos de lo que es el abuelo. Hoy en día no es recomendable para nada. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas unidades, las vamos a ir separando. Así logramos despejar un poquito el banco. Una de las ajustables deja de ver, que bueno, nada, cumple funciones. Debería formar parte del bolso. La he sacado por algún motivo. No la he vuelto a poner.
estoy trabajando con las de Wildfowl. Tenía que hacerles un par de comentarios sobre un par de situaciones que puntualmente leí, pero bueno, ahora se me fue. Tengan en cuenta que a esta hora es como que, ya lo he dicho varias veces, algunos lo toman para la joda, otros lo toman en serio. En la autopista neuronal de mi mente, la chica que cobra el peaje hoy faltó. Pasó parte médico, está el tráfico parado, así que bueno, tengan paciencia, aguanten. Pico del Oro total, todavía no ingresó en toma de contacto, no creo que ingrese en toma de contacto. Era simplemente ver el modelo nuevo. De hecho hay otro canal que ya la probó, bueno, fiel al estilo del canal. Yo quería ver si superaban algunos detalles que no me gustaban de la primera versión de esta herramienta, que se replicó en la Inco. Para los que dicen que me banca Inco, la Pico del Oro Inco no me gustó, salvo la de 12, que puede imitar tranquilamente a una llave para caños chiquita, es una Pico del Oro, pero tiene una muy buena mandíbula, una muy buena mandíbula. Eso se traduce a muy buena mordida, Tano. Si tenés fuerza, sí. Si no tenés fuerza, no. Tiene dos áreas lisas que tienden a patinar. Tienden a patinar. Pero si sos hombrecito y le das, va muy bien. También hay algunos videitos de la Pico del Oro Kitana que tengo que ver cómo subirlos para que no queden, no me está gustando ni que queden videos de 1 minuto 30 ni que queden los denominados shorts. No me está gustando, no sé por qué, no me está gustando. Pero con la Pico del Oro Kitana he salido de una situación que para todos los plomeros o los que estamos en el tema, cuando se nos suscita esa situación, valga la redundancia, cuando sucede eso, nos vemos renegar. ¿Vieron cuando le preguntan a un médico y le dicen cuál es la operación más sencilla? Y el médico dice la operación de apéndice. Y le preguntan cuál es la operación más complicada y les responde la operación de apéndice. Bueno, el cambio de flexible puede llevar de 10 minutos a 2 horas. ¡Ah! ¡Mira! 2 horas para cambiar un flexible. Por eso le roba, le cobra a los clientes como le cobra. El tipo está zarpado, es así, se queda sentado ahí haciendo TikTok. Y el otro que hacía Kuawai ese que hacía. No, cabeza de termo. No. Hay una situación que todos conocemos, que generalmente se da en los baños de la década del 80, que nunca necesitaron, porque se hacían las cosas para que no necesiten removerse los sanitarios. Y están los flexibles puestos en la línea, exactamente en la línea de pared, o sea, prácticamente el hexágono dentro de la cerámica, cubierto por pastina, que con un cincelcito, valga la redundancia, no hay redundancia, pero bueno, valga el ejemplo, ya que los tengo acá, con un cincelcito de estos y un martillito, podemos sacar toda la pastina y liberar el hexágono. Un lujo. Esta no va. Esta no va. ¿Por qué? Porque no tiene superficie de agarre. Esta no va. No va. ¿Con qué pude aflojar y fue lo único? Esta no va. O sea, si estaría ahí, estaría... ¿Con qué fue con lo único que pude aflojar? Porque lo corté al flexible, me quedaba la tuerca antes de recurrir a la maniobra que ya todos más o menos conocemos y hacemos, que a veces sería lindo filmar, porque como dije, a veces se complica y en serio. Yo cuando lo tengo que realizar lo realizo, ¿no?
pero me pasaba más antes, cuando estaba en ese tipo de trabajitos finos. Con una hoja de sierra le realizaba un corte, le realizaba otro corte, estoy hablando de la rosca macho, del flexible, amurada dentro del codo, que está amurado dentro de la pared. Quizás no debí usar la palabra amurada para la rosca dentro del codo, pero que está completamente pegado desde la década del 80. Y nada, entonces haciéndole esos cortes y con un cincelcito, lo vamos sacando de a pedacitos. Pero eso es cuando ameritaba el tiempo, cuando ameritaban las ganas, cuando los presupuestos no eran discutidos. Hoy en día, resumiendo, sí, resumita, ¿no? Bueno, con la única herramienta que pude sacar, la rosca macho, porque lo corté al flexible para trabajar cómodo, me quedó la rosca macho dentro de la pared. Bueno, imagínense que esta es la quitana, esta es la cabeza de culebra. La cabeza de culebra en pose de guerra, en pose de pelea. La puse a la quitana de punta así, apreté como si fuese la última vez en dos caras del hexágono y le di. Medio que zafó, track, zafó, pero movió. Busqué otras dos caras. Yo sabía que tenía 3 oportunidades. En las otras dos caras, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, después ya bueno. Lo logré sacar. Todo eso para decir que la Pico del Oro, marca Kitana, que preguntaba el amigo Jonathan, que no se decidía a comprar, en mi experiencia es buena, es una buena unidad. Tengo la de 12, la tengo en el altar, la tengo que incorporar a alguno de los elencos. Lo que pasa es que cuando uno se toma en serio esto de hacer la toma de contacto y sus correspondientes... Contamos, me la voy a meter adentro para que no se corte, pero quiero que sepan que contamos en el canal con la protección de mi querido señor San la Muerte y bueno, con las entidades y deidades que moran en él. También tengo tras de cámara una imagen de mi adorado Orillá o un Megué. Espero que el que no le guste se retire. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a seguir tratando de meter en este baldecito algunas unidades para después, posteriormente, clasificar. Pinza Inco de 8 pulgadas, que ya voy a encontrar el momento de hacer el video de esa unidad de la Santísima Trinidad. Sí, sé que estoy atrasando por lo menos 1 año y medio, lo que pasa que no se me daba la posibilidad de conseguir la de Inco. Tenía la Total, tenía la Inco y no podía encontrarla en Top. Perdón, porque yo después todas estas cosas no los corrijo y salta uno y te dice: la Inco la tenés, la Inco la tenés, la que te falta era en Top, la que te faltaba era en Top. Sí, me equivoqué. Llega una hora del día que uno está cansado y pasa que uno se equivoca. Me están comiendo los mosquitos, pero bueno, nada. No pensé que en esta época iba a haber mosquitos, ¿no? Vieron cómo es, está todo alterado. Tenemos una Stanley Fat Max, nada. Hasta el momento que salieron las Jade Bear cortas, esta era la estrella. O sea, que una de 10 abra como una de 12 ya era mucho pedir. Y bueno, nada. Se ha lucido, ha trabajado. Creo que debería formar parte de las jubiladas ahí. Pero también me da un poco de nostalgia jubilarlas porque son tan jóvenes. Tienen tanto para dar todavía. Bueno, acá tengo llaves. Que vamos a mirar un poquito. Llave Bremen.
llave Baco de 18. Mi primer Baco de 18 estaba en el tablero, ahora la voy a colgar. Y bueno, Raselli sin usar de 10-11. Para los que dicen que yo le doy con un palo a la industria nacional argentina y bla, bla, bla. Pero están haciendo porquería, muchachos. ¿Vieron el tema del abuelo? ¿Vieron lo que me pasaron con lo que me pasó con la otra? Soy, y dicho por gente, por estudiantes de ingeniería industrial, a los cuales les encargaron un trabajo práctico de hablar de alguna marca de industria nacional. Esto ya lo comenté y sí, te encanta hablar siempre lo mismo porque es la única vez que te reconocieron. Bueno, es el único canal que habla sobre herramientas Raselli. Ni tampoco que yo haya visto en otros canales que han hecho, que por ahí le gusta más la herramienta europea, pero que ha hecho en algún momento un video de herramientas nacionales. Llegó hasta Inafor, Raselli no la nombró, en SIC tampoco. En SIC tampoco. Yo sé que este es un canal de la antigua escuela y que tenemos ese tipo de unidades. Tengo ese tipo de unidades. Pero bueno, había que mencionarlas para mí, ¿no? Siempre se está a tiempo de redimirse. Podés hacer otro video de eso. Hablando un poco más. No, me acordé de algo, pero nada. No vamos por ahí. Bueno, tengo Raselli sin usar. Ya ver, Raselli sin usar. Media 916. Bueno, esta es una Ruhlmann también de 916 sin usar. Una genérica de 12 sin usar. De 11 en la misma situación. Rain. Ya vamos a hacer un día la cronología de lo que fue Rain. La marca Rain. La marca Rain que arrancó siendo una marca fiel, una marca respetable, que bajo mi punto de vista copiaba, no les digo a la perfección, salvando las distancias, imitaba mucho a Craftsman, porque no era simplemente llaves, había tubos, había llave T, había un montón de unidades que uno las compara con las Craftsman y es el corte, es el perfil, es el estilo. Y ya sé, vengan de a uno, que los espero. Ya sé la que van a decir ahora, ¿eh? ¡Se parecen el blanco y el ojo! El blanco y el ojo sí, son iguales las llaves. Bueno, está bien, llévate este paquete para Mendoza. Se reniega tanto, pero tanto. Tengo el hater amigo, querido amigo, Larry Gato Tools. Ya te agarré cariño, Larry. No me vas a hacer enojar. Decí lo que quieras. No te zarpes. No te volés. Pero mientras te mantengas como venís, sos hasta un complemento del canal. La vieja Martita del barrio, que bueno, es la señora, la clienta que todos tuvimos alguna vez. Pero bueno, nada. Algún día les voy a contar de la vieja Rosita. Y la gente de Aedo no me deje mentir. ¿Quién no conoce a Pelusa? Bueno, Pelusa era la madre. Pelusa era la madre. La vieja Rosita era la madre de Pelusa. Ya después un día les voy a contar, clienta mía de 30 años. Sí, 30 años atrás tranquilamente. Ya un día vamos a hablar de la vieja Rosita. Martita, la del barrio, o quien quiera que haya detrás de eso, la replica, pero casi a la perfección. Pero bueno, nada. Después tenemos a Patricio Garay, que bueno, personaje simpático, intenta cuestionarme en cosas obvias, poniéndome casi en el papel de un ignorante, un tipo que verdaderamente no sabe, no tiene y no hace nada, cosa que lo banco, porque está bueno como me desafía,
Pero la que pasó con Gregorio no me gusta. La verdad que no me gusta. Yo creo que no está bien. El tipo niega bajo tortura china que no ha denunciado el canal de mi amigo. El canal de mi amigo, si bien ahora sube videos y todo, pero perdió el entusiasmo. Creo que lo que le pasó a Gregorio es lo que me pasaría a mí o lo que le pasaría a cualquiera. Creo que la definición, y permítanme la licencia, creo que la definición, y permítanme la licencia ahora que me vino la descripción, es sentir que algo a lo que uno le pone dedicación, porque estar acá, si bien esto yo lo tengo que hacer, yo no lo digo por mí, lo digo por el amigo Gregorio, prepara los elementos, hace las reparaciones, junta los materiales para hacer, no sé, una estufa, alcohol, tiene una preparación. Yo esto lo iba a hacer igual, iba como al banco, nada más que hablo con ustedes. Y que esa dedicación y ese cariño y ese empeño que uno pone para hacer algo sea tan fácilmente vulnerable. Con una denuncia o dos denuncias de cuentas falsas. Chao. Te lo volaron y te borramos todo, no tenés más nada. Qué bien, loco, ¿eh? La verdad que está espectacular. Pero bueno, ya lo he dicho varias veces, soy reiterativo, porque a veces lo amerita. Yo he visto, no sé cómo es el algoritmo de acá, tendría que preguntarle a Carolina Florencia, que siempre que la veo me da una clase magistral de cómo yo podría llegar a las grandes ligas, cosa que a mí me... ¿Se imaginan cuál es mi respuesta? Sincera, lo puede decir ella. Yo no sé qué palabra dije, que me empezaron a aparecer todos canales tumberos, de tipos carcelarios o ex carcelarios, donde cuentan cómo amasijaron a otro. Y tienen seguidores a dos manos. Eso nos indica un poco cómo estamos como sociedad, porque eso vende. Mostrar herramientas, por más que sean chinarda, por más que, no sé, pero que uno pone, aunque sea una pinza, compré una pinza, se las voy a mostrar. No, eso lo censuran, lo cuestionan. Yo tengo la charlita de anoche, que hoy repliqué en contenido, tengo en revisión, la subí de vuelta en revisión. O sea, no se asusten si aparece dos veces la misma charlita, pero todavía está en revisión. Por eso estaba diciendo que, más allá de que el amigo Gregorio volvió, ya se nota que no tiene la gana de hacerlo. Y creo que es por lo falible y poco protegidos que estamos los canales de YouTube. La verdad que tendría que haber herramientas que tiren un poco más hacia el que hace el video que para el que denuncia. Porque denunciar podemos denunciar todo. Yo voy a la comisaría y denuncio. Pero después hay que probar que eso es así. Pero bueno, nada. Vale, dejémoslo ahí. Son indignaciones que a veces me pasan. Me ocurren. Bueno, piensa en Top. También a la espera de hacerse el video de la Santísima Trinidad. Creo que ya lo dije. Estoy atrasando 1 año y medio con estos modelos, ¿no? ¿Hay videos en otros canales? Sí, obviamente. Yo no podía conseguirla en Top. Lo podría hacer con unidades actuales. Pero tengo que comprar la Total actual, la Inco actual y la Entop actual. No habría problema. Me lo propongo, lo logro. Pero, ¿qué pasa? La Entop actual no la consigo. Salvo que este proveedor de Total, devenido en Jade Verde, devenido en Entop, me las traiga. Pero dice que a la distribuidora no están ingresando cosas totales, están ingresando cosas en top, pero están ingresando cosas de esta época. O sea que no sé si
Por ejemplo, a mí me encantaría la teflonada, y perdón, me voy a dar vuelta porque acá tengo una caja debajo de un montón de tornillos y demás. El alicate pasa lo mismo. Tengo el Inco lo tengo, obviamente. Y sí, ¿cómo no vas a tener el Inco? Ya vimos que la página oficial te banca. Hace 15 días abrió la cuenta la página. Bueno, estoy juntando de a poquito como para hacer, pero cuando yo llegue con las unidades, lo que sí, ya les aviso que va a ingresar a toma de contacto la mamba negra grande y la mamba negra chica. Estas ya se ponen a servicio con la llave para caños total. Ya se ponen a servicio, se ponen a trabajar. Para los que me preguntaron, o a un amigo particularmente, ahora no recuerdo quién, me pregunta si ya estoy utilizando las herramientas Interelec. Quiero que sepan que yo esas herramientas las compré con un propósito, que era desarrollar la instalación de la obra ATR para demostrar que con un mínimo porcentaje de un anticipo de un trabajo cotizado como corresponde, se podía comprar las herramientas para lograr eso. Después, si siguen, que obviamente van a seguir trabajando, ya estaban pagas para que se larguen a la cancha. Es más, de hecho en esa época no estaba la toma de contacto con Watts o con Jadever, pero lo podía haber hecho más económico todavía. Pero bueno, nada, tampoco es que es fácil de conseguir. Me acuerdo que busqué herramientas ICA pensando que iba a encontrar un precio, los mostré los papeles, los presupuestos, nada, no vale la pena. Pero ¿a qué iba? El Chanta, ¿se acuerdan del Chanta? Bueno, no es que mutó su condición de Chanta, o sea, Chanta yo le digo en el Lunfa, le digo al jefe, el dueño del propietario, yo no tengo jefe, pero bueno, vamos a jugar un poco a eso. El Chanta, que no mutó por ahora su condición de jefe, de Chanta, propuso que arranque en enero, si es que no me iba de vacaciones, porque están los albañiles amurando los premarcos. De hecho, me tendría que dar una vuelta y filmar un poco para que vean que todo esto que estoy diciendo es verdad. Y filmar un poco del amigo Sergio, el loco este que no me acuerdo el nombre, el electricista que abandonó, Alejandro. ¿Cómo era que se llamaba el loco? Que creó la frase cara de pingo. Cuando yo en un momento cara de pingo era y lo dijo el loco Fabio, el loco Fabio. Tendría que darme una vuelta. Propuso que como están los albañiles con los premarcos, qué sé yo, qué sé cuánto, si yo no me iba de vacaciones en enero, tenía libertad de acción y bueno, recalcular un montón de cosas, porque se acuerdan el lavaderito chiquitito, voltearon la pared 20 centímetros, me dijo que, le digo, bueno, ¿te parece correrla 20 centímetros? Loco, yo la correría, no sé, medio metro, ya que la volteás. No, pero yo con 20 centímetros ya estoy bien, además, si me tenés, como ahí va a ir el termo, hay que correr el caño para atrás. Bueno, eso ya igual está todo aprobado, todo, pero bueno, es un muchacho que obviamente no está muy orientado, pero yo recuerdo cuando fue el tema del gas, lo tuve que desarrollar en 48 horas porque se quería mudar inmediatamente. Cuando fui a presupuestar la luz, el tema de la electricidad, la instalación eléctrica y demás, yo me voy a hacer cambiar un par de tomas, unas cositas si se quiere mudar. Sectorizar un poquito, porque había un tablero, ¿se acuerdan? Con 3 térmicas de 40 amperes, cables de 1,5 milímetros, en el mejor de los casos. Había levantado hasta el piso de la cocina. Entonces dije, bueno, no, evidentemente este muchacho arrancó mal.
arrancó por atrás. Pero bueno, después estuvo la famosa pared, la pared más famosa de zona oeste, que limpiaron hasta las juntas, los albañiles limpiaron hasta las juntas con una hidrolavadora para llenarlas con concreto. Pero bueno, nada, para los amigos, resumiendo, para los amigos que me preguntan si ya utilicé las herramientas Interelec, la respuesta es no, están a la espera de esa tarea. De última, con el chanta, él y yo estamos al día en lo que es económico. Si nos ponemos a hacer números me debe guita, porque era un número por el proyecto terminado, bueno, más las modificaciones en tanto y en cuanto se siga, pero si no se siguiese, bueno, y querés cerrar las cosas como corresponden, me estaría debiendo. Pero no se usan en esa situación, se van a usar en otra. No se preocupen que a mí instalaciones me salen para hacer. Estoy mucho más abocado, como ya dije, en otras charlitas, a la plomería y al gas, pero mi pasión es la electricidad, aunque a muchos por ahí les cueste creerlo, les duela. Es así, mi pasión es la electricidad. Me apartaron, me llevaron netamente a la plomería y al gas. 30 años de laburo, creo que me avalan para poder decir lo que digo. Así que bueno, nada. Vamos a seguir mirando algunas unidades porque mucho bla bla. Tenemos una francesita de 8, Irimo. Creo que esta fue la segunda unidad que compré de la marca y de esta medida. O sea, la segunda francesa de 8 pulgadas que compré. Después la vamos a poner donde corresponda, pero vamos a ir desocupando un poco el banco. Bueno, esta ya la conocen. Bueno, más cortafierritos, que estos los vamos a poner. Miren este saca espiga. No sé si se va a leer la marca ahí, pero es un saca espiga de la marca Blue Point. Blue Point es una marca muy antigua, americana. A este sí le pueden dar con una masa de 2 kilos. Les puedo asegurar que no tiene consecuencia ninguna. De hecho, en todo el uso que le di, miren que es exhaustivo. Observen lo que se remachó. Les propongo que me digan a quién se lo compré. Pero bueno, hay de todo, acá hay de todo. De lo que hay no falta nada, decían. Pero tengo que ordenar un poco en serio porque hoy buscaba la francesa corta y tuve que agarrar una unidad sin estrenar para poder llevar en la caja, porque verdaderamente no encontraba la que estaba utilizando. Y obviamente la mostré acá en alguna devolución que hice. Bueno, cortafierros de estos que estamos acostumbrados a ver. Cinta métrica, Ebel. La solté fuerte. Hay que acostumbrarse a no soltar fuerte. Ebel de 3. No hay demasiado para hablar. Hace un montón de años que está conmigo. La vamos a poner ahí en el estante de las cosas importantes del taller. Llave Baco de 18. Que la tendría que poner en el tablero, pero en el tablero ya no entran más 18. En el listón tampoco. O sea, la vamos a poner en esta caja y después la clasificaré como corresponde. Bueno, los destornilladores, como bien dijo el amigo Gregorio, en su comunidad están en toma de contacto. Estos ya se reparten para un bolso u otro, según la medida que amerite. Necesitaría tener otro pH2 para tener, porque es el factor común, es el pH2. Pero bueno, vino a la antigua. 4 planos, 2 Philips.
Listo. Mango deslizante con tubo de 24. Lo vamos a poner con los tubos. Con la bateíta de tubo. La bateíta de tubos que se fue formando de vuelta después de haber hecho la caja SFI, herramientas que trabajan. Es la SFI sigue trabajando, obvio. Pero bueno. Buscapolo, este es de la línea total, yo lo pruebo acá siempre. Perfecto. Tendría, porque si no, no me creen, tendría que ver de... Bueno, ponerle el corriente en la morsa. Después me critica, me dice, electrificaste la morsa. Electrifica la morsa el tipo. El tipo electrifica la morsa, Y justo se me cortó porque me habían llamado. Si se fijan en el video, yo no estoy tocando la morsa. Me estaba llamando una clienta que del equipo de 11 jugadores tiene lesionado 5 y el arquero está de espalda. Y me estaba llamando, y me estaba sacando de la charlita. Me había olvidado de poner modo avión. Y yo estoy lejos de la morsa. Y bueno, digo, la voy a atender. Y hago así. Y se cortó la grabación y nada. Y saltó uno y... ¡Le dio choque eléctrico! ¡Le dio choque eléctrico! Sí, ¿sabes dónde me dio un choque eléctrico? Ahí. Justo en el medio. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. Llavecita. Crossmaster. Crossmaster USA. Estas eran un lujito, Feas. Estéticamente no bien terminadas. Pero a lo que llegó en la actualidad, quizás, Crossmaster, muy buena. Crossman do buen pagio en una época, podía estar al frente de cualquier tablero. Bueno, esperen que acá tengo un intríngulis con el alargue. Yo hago alargue con todo lo que me va sobrando. Punto y toma exterior. La idea también podría ser ponerle un portalámpara para tener a modo portátil. O sea, si quieren yo les enseño a hacer un alargue. Creo que lo dije en un video, en una charlita. Yo no sé, me acuerdo si lo dije anoche o lo repetí antes. La verdad no sé. Bueno, la idea de esto es, ya que está el punto y toma, con un portalámpara, poner así y tener la provisión para, bueno, si uno está trabajando en un baño, que ya voló todo, poder abastecerse de electricidad. Pero es un alarguecito hecho con un cable de 2 metros o 3 metros que me sobró con un... Nada. Yo tengo cable, tengo alargue con cable Sintenac de 50, 60 metros para trabajar cuando trabajaba en los country. Obviamente era el que tenía que proveer de electricidad a las máquinas y todo. Pero yo no puedo llevar ese alargue a un domicilio. O sea, el primer movimiento que hago con la máquina, tiré 4 vasos, se cayeron 2 copas, se tropezó el nene y la abuela dice, ¿qué pasó? No puedo. Entonces con estos cablecitos piola, uno labura bien. Pero como les decía, en una charlita que creo que hice de mi casa, justo había una ficha macho y una ficha hembra. Si quieren, yo les enseño a hacer un alargue. Les digo qué cable es el correspondiente para el alargue. Tenés ficha de 10 amperes, payaso. Fíjate qué cable aguanta 10 amperes y hacelo. Pero le querés dar dramatismo al título. Hoy les enseño a hacer un alargue y qué cable es el indicado para su consumo. Y bueno, ponele de 2,5 con 2 fichas de 10 amperes. Ya está, te quedó espectacular. Y te deja de romper las pelotas. Y yo decía, les enseño a hacer un alargue. Y creo que fue el amigo Jonathan, Tito, y si no, perdón, al que fue y no lo cité bien, pero... un amigo del canal me dice, después no te quejes, lo van a ver 10 millones de personas, pero después no te quejes de la clase de gente que te queda. Y es verdad. Yo prefiero discutir con un... ¿cómo era que se llamaba este muchacho? Garcés. No te estoy faltando al respeto, estoy tratando de hacer memoria. Garcés, discutir de reglamento
y de cómo uno armó determinada cosa, que estar hablando con 10 tipos, o 10K de tipo, no sé cómo se dice, que le enseñaste a armar una alargue. No, no, no. Ni, si yo no los subestimo a ustedes no me subestimen a mí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Bueno, no voy a hablar de física cuántica, pues no sé. Pero tampoco le voy a enseñar a hacer un alargue. Taller de electricidad. Primer año, primer día, primer trabajo práctico, armado un alargue. Cuando traiga todas las cosas del tallercito, que lo llevé para que quede ahí, pero lo tengo que traer, después se los voy a mostrar. Era una zapatillita, marca Ricci, con 5 tomas, pata redonda. Imagínense, no se hablaba de tierra, no se hablaba de nada en esa época. Destornilladores aislados total, esperando su limpieza, que si tengo un poco de combustible, los voy a limpiar un poco. Necesito el combustible, necesito un trapito que se haga sólido. Bueno, acá está. Lo que no tiene aceite tiene polvo, lo que no tiene polvo tiene grasa. Este no sería el indicado. Acá hay uno un poquito mejor. Pero bueno, vieron cómo es. Por eso, ahora que se desocupó el ex taller de Antonio, voy a ver si hago algo ahí. Lo que pasa es que las vibras de ese lugar no me piache mucho. Pero si traigo todo lo que tengo que traer para acá, y va a ser complejo porque queda todo muy lleno, está todo muy saturado, en serio les digo. Y doná. Algunos te dicen, lo hablaba con un amigo la otra vez. Lo hablaba con un amigo y se lo planteaba y me dice, bueno, las cosas que no le tenés afecto, que no le tenés aprecio, donalas. Yo, hace unos años, en el año 2006, 2007, hace unos años, hace 17 años, doné a la escuela técnica donde yo iba, que por deserción de... Siempre ladra el perrito cuando yo hablo. Por deserción de matrículas, de chicos, de pibes que querían estudiar, iban a cerrar un curso, iban a cerrarlo. Implementaron los cursos a la noche, para que esos profesores metan horas. Yo, al colegio industrial donde asistí, me recibí y estoy completamente agradecido, y es uno de mis pocos orgullos. Le doné tapas de cilindro, carburadores, alternadores, burro de arranque, pistones, block. Me dijeron, por el tema de los papeles, mejor no, que esto, que el otro. Cigüeñales, todo. Expliquen mecánica automotriz. Listo. En un acto, tengo la foto, tengo todo. En un acto me invitaron como ex alumno para darme las gracias. Bueno, fui, listo. Se robaron todo. Se robaron los carburadores, los alternadores. ¿Qué voy a donar? Herramientas que me rompí el alma para tener, para adquirir, y las voy a donar para que se las roben. No. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco soy de donar que la llave de 48 usos. Dejate de joder. Para donar eso no doné nada. Es una falta de respeto. Esto, bueno, es un roast. A mí no me gusta este tipo de destornilladores. Ya lo pegué, quiero que sepan. Lo dejé fijo para un cuarto. Pero bueno, nada. Después, no. Olvídense de lo que les conté porque no. Donar no. Donar tiene que ser cuando uno lo siente y verdaderamente. Déjenme con mis cosas. Llave saca bujía. Debe haber 100 acá adentro.
No hubo motito que yo haya comprado y haya vendido que se haya ido con sus herramientas, porque en ningún lado dice que se tiene que ir con sus herramientas. Las herramientas son mías. Pero bueno, por ejemplo, árbol de leva. Este árbol de leva está en perfectas condiciones de uso. Se cambió por otras razones esta leva. Esta leva es de un Fiat 125. Vía Albero, bueno, ya todos sabemos. Yo lo podría donar para que estudien, midan. Después se lo terminan llevando. Se lo terminan llevando. Entonces, muchachos, a uno se le van las ganas de hacer a veces algo bien, algo bueno. Pinza de punta plana del modelo de Robust. El modelo posterior es el que vimos el otro día, que creo que me voy a ir, me voy a hacer una escapada. No lo compré el otro día, no por rata, porque ustedes vieron que si la tengo la pongo. Pero estoy en toma de contacto con Watfo, Jadever, Inco, circunstancialmente genéricas. Van a quedar para el año que viene probar esas herramientas. Entonces, yo no hago infomerciales. Yo no es que se las muestro y ya está. Yo las pruebo y el probarlas implica trabajarlas. Y como mínimo es una devolución de un mes. Y nada. Si yo fuese un tipo que hago infomerciales, listo, ya está. Les muestro todos los días una. Se acabó, hacemos los videos así. Pero no. Lo mismo que ya lo he dicho también. Yo, ¿por qué no muestro estas cosas? Yo esto lo compro para complementar un poquito el pedido que le hago al distribuidor, porque por ahí me interesa que me traiga esto, que esto sí lo necesito. No lo necesito. Me gusta, lo quiero usar, lo quiero mostrar. Y no lo voy a hacer venir para que me traiga una Stilson. Entonces le digo, tráeme uno de estos, tráeme uno de estos. Y bueno, vamos juntando. Pero siempre el fuerte de pedir cosas que nada, sean fieles al canal y útiles. Me giro un poquito la cámara al momento de la euforia. Quiero que sepan que traje de mi casa la otra 143. Esta 143 se me oxidó un poco. Había quedado en el tallercito. Aparentemente había una gotera. Nada, yo estuve un tiempo sin ir. Y nada, se oxidó. Tendría que armar la moladora, poner el cepillo, pero ya veo que se pasó un poco el tiempo. Es increíble cómo se va el tiempo hablando. Pinzas de este tipo. Esta es muy de la década del 90. No es Monviso. Las Monviso las tengo en estado inmaculado. Esta venía con los famosos Grip Diamond o Diamond Brand. Bueno, esa. ¿Ven lo que les digo? Estos son todos tornillos de tapa de cilindro. Este es de la línea Volkswagen. Yo con estos me hago herramientitas para pegar, para no dañar los destornilladores, cosa que no me van a ver nunca. Pero bueno, me quise sentir un semicheto y dije, bueno, dame el cincelcito. Así quedó. 2 golpes con el martillo bolita que mostré. Pero bueno. Bueno, una que se viene comportando bien, si bien viene haciendo tareas leves, se la viene bancando, no ha zafado. Ya la voy a hacer confrontar con algo. Veo que los dedos por ahí me los aprieta por gordos, pero no va a ser tan letal como cuando era la 224. Esta es de la línea en top. La línea en top. No les digo que he ordenado el 10% del despiviole, despelote, despiporre. Te pintó el abuelo, despiporre que hay acá. Pero ya por lo menos en algún sector se ve el banco, qué sé yo.
Cortafierro, miren. Este era largo así cuando lo compré. Largo así. Se van usando y van quedando para otras tareas. Van quedando para otras tareas. Este era un ex mango de fuerza Stanley. ¿Se acuerdan que en Easy le dije que rompí dos? Bueno, este fue uno de ellos. ¿Por qué lo dejé así? Porque me servía para centrar un disco de embrague. Quedó como directa. Quedó como directa. ¿Qué va a hacer? Una herramienta se rompe y se transforma en otra. Dato que tengo que decir, anda dando vueltas, ahora que veo este saca bujías, un tubo para las resistencias, que era ahora. Ahora va a saltar el que diga, eso ya lo sabíamos hace 2 años, eso, no hace tanto. ¿Vieron las resistencias de los termos eléctricos que tienen un hexágono de 60? Aproximadamente 60. Hay unos tubos de chapa muy parecidos a esto, un poquito más reforzados obviamente, que ya se pueden comprar en cualquier ferretería para poder sacar en forma prolija la resistencia. Si bien yo siempre la saqué sin eso y sin llevar la manija de 3/4 con el tubo de 60, la saqué con la Stilson, siempre me vieron hacerlo. O sea, con la Stilson de frente, Stilson, la llave de caño de frente, y le damos y afloja. Pero bueno, anda dando vueltas un video viejo mío que hice en la zona de Ituzaingó, donde el sarro es más que agua, y llamó la atención ese video por el sarro, pero justamente estoy aflojando la resistencia y saltan ahí diciendo, eso es, primero que el video tiene como 3 años o 2 años, seguro. Eso ya no se hace así porque ahora está el tubo, ya está el tubo, chapa, en cualquier ferretería lo compras a 2 pesos. Esos son comentarios de gente que está de paso o de gente que no conoce el canal. Ustedes saben que no me sobra la plata, no tiro los billetes para arriba, no soy Ricardo Ford, no, nada, soy el último orejón del tarro de YouTube, pero no me duele gastar plata en la compra de herramientas. Sí, por ahí me descuido los calzoncillos, sí, por ahí me descuido los jeans, que entre paréntesis, Dani, si me estás viendo, ya voy a pasar por tu... Dani es mi amigo, el que construimos en la costa, yo a veces cuento. Nada, tengo que pasar a buscar unas camisas, unos pantalones, siempre, obviamente, una atención del amigo, un hermano, ese es el amigo. Tengo la suerte de tener pocos amigos, pero hermanos. Me acuerdo un invierno estábamos, porque está el mar, la playa, el médano achatado por donde la gente ingresa a la playa, una casa en la esquina que estaba hasta ese momento no estaba edificada, era un terreno, y ahí el dúplex, los 2 dúplex de mi amigo. Y habíamos ido un invierno para pintar, impermeabilizar y bueno. Se largó una tormenta a eso a las 2 de la mañana. Yo estaba con la cama que da con la pared contra el mar. O sea, estábamos al lado del mar, pero a 40 cuadras del centro. Vieron que es así generalmente. Yo digo, mañana estábamos... hay un triángulo entre Santa Teresita y Las Toninas que creo que se llama Playa Chica o Costa Chica. Nunca me termino de acordar. El amigo Gregorio ya me explicó por qué pasan esas cosas. Bueno, cuestión que era tan fuerte el viento, tan fuerte los baldazos de agua, que yo digo, mañana aparezco en Cariló, con la cama, la almohada. Al otro día un sol, como si no hubiese pasado nada. Cierro con esto porque va a costar que suba, muchachos. Gracias por hacerme el aguante, gracias por la paciencia, gracias por todo. Bueno, algunas herramientas despejé de acá arriba, todavía sigue sin aparecer la Heidelberg corta, tengo otras usando obviamente,
pero la unidad particularmente que yo estoy trabajando, quiero que aparezca, porque es así, no me lo olvidé en ningún lado. La última vez que la mostré, hablamos desde acá, o puede que esté en mi casa. Me voy a fijar en el tupper, porque yo, en el sector donde hago los videos, que explayo todo ahí, qué sé yo, por ahí después, para desocupar rápidamente, puse todo en el tupper, quizás esté ahí, ahora lo pienso. Así que bueno, gente, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, sepan disculpar si a veces uno se va de la realidad, o se olvida que no todos somos iguales, qué sé yo. Quizás manejo códigos para unos no sean ciertos, para otros respetables, para otros ya pasados de moda, pero son mis códigos. Y el que me está viendo y se quedó hasta ahora, mínimamente los comparte. Y el agradecimiento a esas personas es inconmensurable. Al amigo Adriano, Gastón Montenegro, Gustavo Pasaro, Dalton, Tito, Cobursa, que vaya a saber por dónde anda, Almafuerte, Cronos, Manuel, Ricardo, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, tantos y tantos, Eugenio, Jorge. Gente, los dejo porque parezco los chalchaleros. Me estoy despidiendo hace rato y no me despido. Saludos. Como siempre, el desprecio y el aborrecimiento a un ser despreciable que usa sombrerito de pescador.